todos los miércoles, la República Dominicana se nutre en este programa de escuchar la participación de personas que son de renombre, abogados que son de fuste, personas que tienen una proyección importante en la República Dominicana. Hoy tenemos el honor de entrevistar y agradecer nuevamente por aceptar nuestra invitación al licenciado Julio Cartier, quien es un experto en materia migratoria, específicamente en la europea, y también un especialista en derecho penal. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado Julio. Muchas gracias, hermano. Para mí es más que un placer asistir a este espacio, tu programa, Periodismo y Sociedad. Muy grata la invitación, hermano. Aceptamos conforme. Amén. Mire, licenciado Julio Rodríguez, en la República Dominicana tenemos muchos casos penales en donde el común, los abogados, no sabemos qué hacer, a dónde ir, qué acudir. Casi siempre se presentan, los principales temas de debate son los homicidios. Personas que están en un tren y entonces cometen de manera impulsiva un asesinato. ¿Cuáles son los pasos procesales en que se divide el procedimiento penal para que la sociedad dominicana tenga luces sobre cómo es cada una de las etapas y qué se hace en ellas? Excelente, hermano. Mira, realmente el derecho procesal penal, así mismo como lo indica el Código Procesal Penal, son procesos. El artículo 30 del Código Procesal Penal dominicano establece la acción pública. Esa acción pública, a partir del 29 del Código Procesal Penal, está conferida al Ministerio Público. El Ministerio Público de oficio, inmediatamente sucede un crimen, como tú lo habías planteado, un homicidio, de oficio tiene la carga de llevar la investigación. Esa investigación penal es ejercida por el Ministerio Público. Realmente de oficio, cuando pasa un homicidio o algo, realmente el Ministerio Público tiene que llevar esa carga, y con la presentación de la víctima, que es la persona realmente agraviada en ese caso, la víctima pone una querella, entonces directamente el Ministerio Público apodera a un tribunal, ya sea el juez de atención permanente, que realmente es el juez que va a velar para que ese proceso a toda luz se lleve realmente el debido proceso de ley, como lo establece el artículo 69 de la Constitución Dominicana. Entonces, ¿qué significa audiencia preliminar? Mira, la audiencia preliminar viene siendo como la etapa intermedia, porque realmente en la medida de coerción es donde se prepara el proceso, por eso se llama etapa preparatoria. En la medida de coerción realmente el juez viene siendo un entrevistador, porque el juez más bien lo que entrevista a esa persona que se llama imputado. Fíjate que el artículo 14 del Código Procesal Penal Dominicano establece lo que es la presunción de inocencia. En esta etapa de la medida de coerción, ese imputado realmente está revertido de ese artículo del 14, presunción de inocencia, que se presume realmente inocente. Entonces el juez lo que es un entrevistador, porque en esa etapa el juez le va a preguntar cuáles son sus arraigos, en virtud de lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Penal, para determinar si esa persona representa peligro de fuga o puede quedar atado a otra medida diferente a la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con la audiencia preliminar? Mira, la audiencia preliminar viene siendo otro tipo de escenario. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en esta etapa realmente va a acusar, lleva un fardo acusatorio para ver dónde, con esta acusación, dónde encaja el imputado. Entonces, dependiendo de esa acusación, si tiene asidero jurídico comprometedores, ¿verdad? Entonces el juez toma una decisión, ya sea emitir un auto de apertura a juicio, porque la prueba que presentó el Ministerio Público comprometen al imputado con el hecho, o admitir un acto de no lugar. Todo eso se da en la audiencia preliminar. Y fíjate que ya el Código Procesal Penal Dominicano, con la modificación de la Ley 1015, ha existido una serie de acuerdos, como ya desde la medida de coerción el imputado sale con un penal abreviado. Eso no se veía antes. Anteriormente, para tú conseguir un penal abreviado de un imputado, tú tenías que irte a una audiencia preliminar, un juicio de fondo, llegaba a un acuerdo. Ya desde la medida de coerción, el imputado puede acordar con el Ministerio Público. Sabemos que un penal abreviado es
realmente ya cuando una persona se hace culpable del hecho, viene siendo una condena. Lo único que hay un proceso burocrático que ya no se lleva a un juicio de fondo, sino que desde ahí el imputado tiene una condena. Todo eso pasa entre la audiencia preliminar y la medida de coerción. Otro escenario sobre el penal abreviado es que los imputados primero se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todos tienen derecho a un juicio público oral y contradictorio. Y también los imputados tienen el derecho a no declararse culpables. ¿Qué está pasando? Si se le permite al imputado declararse culpable en ese penal abreviado, ya se parte de que es, entonces, valga la redundancia, culpable, pero no se presumió su inocencia, tal vez no se investiga a profundidad si realmente lo que él está diciendo es la verdad, o si está encubriendo a alguien, tal vez el actor intelectual. No existe la posibilidad de que en el penal abreviado se vulneren algunos derechos fundamentales de ese imputado. Es una pregunta muy interesante. Realmente, esa pregunta, si en la medida de coerción el imputado se presume inocente, realmente él declarándose culpable, se le estaría violando algunos derechos fundamentales. Porque partiendo de mi criterio, yo entiendo que no es la etapa para que a un imputado en una medida de coerción se le imponga un penal abreviado. Realmente no es la etapa, esa no es la etapa, partiendo de mi criterio, porque realmente se le vulnerarían muchos derechos fundamentales. Porque si hablamos de que en medida de coerción la persona se presume inocente, pues entonces salir con una pena anticipada desde ahí ya, entonces se le estarían violando muchos derechos fundamentales. Realmente entiendo que en esa etapa preparatoria no debería de aplicarse penal abreviado. Se le está violando su derecho a la defensa también, de poder defenderse en ese escenario. Y realmente es un tema un poquito complicado. Y realmente hay muchos imputados que en esa etapa el juez, que lo he visto yo, realmente duré 12 años trabajando para el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, el juez puede decirle que si se puede poner de acuerdo con el Ministerio Público para buscarle una salida armónica. Y hay imputados que han dicho que no, porque realmente hay muchos imputados que están bien empapados del tema de la medida de coerción y reconocen también muchos derechos. Ya ellos saben, porque son personas que han sido reincidentes en algunas etapas, que han caído presos una y otra veces. Pero hay ocasiones, todos sabemos que ya es un tema central, donde la DNCD, por lo regular, en materias de 50 par de 8, de lo que es la ley de sustancia controlada, donde hacen operativo y a la persona le ponen X cantidad de porciones, que le ponen droga. Entonces, imputado que sabe que no se le ocupó esa droga, ni que cometió ese hecho, entonces ante el juez del proceso preparatorio, que es el juez de la instrucción, no acepta ese acuerdo y dice que no, que a él no se le ocupó eso, que a él se le están vulnerando sus derechos y no acepta ese penal abreviado. Entonces, ahí está, la pregunta tuya está respondida con ahí, porque en ese escenario el imputado no tiene los medios, los mecanismos para poder defenderse, porque sale con una pena. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de medidas de coerción? Porque nosotros vemos que algunos son privados de su libertad, pero otros lo envían para su casa, a otros simplemente lo ponen a firmar. Esto no existe un desequilibrio. Existen algunos elementos constitutivos para definir qué tipo de medida aplicar, porque también hay otros que le asignan simple únicamente una visita cada cierto tiempo para que firme, pero entonces vemos en comparación a algunos que le ponen solamente 3 meses, pero a otros 1 año de privación de libertad. ¿Por qué se da este tipo de clasificación en las medidas de coerción? Muy importante, hermano. Mira, las medidas de coerción realmente son para garantizar la presencia del imputado en los actos del procedimiento. Es el eje central de la medida de coerción. ¿Qué pasa con eso? El Código Procesal Penal Dominicano, en su artículo 226, establece varios tipos de medidas de coerción, del 1 al 7. Y en la parte infine de ese mismo artículo, te dice que la prisión preventiva es la medida excepcional. O sea, si dentro de la imputación que a ti se te imputa, tú no encajas dentro de las demás medidas, pues entonces, lógico, la prisión preventiva es la que se te va a imponer. Pero realmente el Código Procesal Penal Dominicano no está diseñado para este país.
Porque ese código realmente favorece más a la persona de clase alta que a los pobres. En Estados Unidos, si te fijas, la medida de coerción realmente por cualquier hecho, la que prima es una garantía económica o presentación periódica. Aquí los jueces realmente la garantía procesal no la están aplicando en el proceso penal, tienen miedo, no sé si es que tienen miedo, y realmente lo que ponen es prisión preventiva para todo tipo de procesos. Pero eso lógicamente es para los pobres. Mira, existen varios tipos de medidas de coerción, como es la garantía económica, presentación periódica, los grilletes electrónicos, hermano, realmente que es una medida para los ricos. ¿Por qué una medida para los ricos? Es una empresa, hermano, que realmente, conjuntamente avalada por la Suprema Corte de Justicia, claro está, y el Ministerio Público, estos tipos de grilletes tienen un costo muy excesivo, tienen una garantía como de $500 nada más de garantía, y creo que son $2.500 que paga mensual. Realmente, ¿qué pobre puede... ¿A qué pobre se le puede imponer este tipo de medida de coerción? El Estado no le garantiza esa medida de coerción a los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la presentación periódica es un tipo de medida de coerción para la persona que realmente, en virtud de lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Penal Dominicano, el juez toma en consideración cuáles son las vertientes, el arraigo en el país, la familia, el trabajo. Entonces, el juez, dependiendo del arraigo que te ata a ti en el país, tu familia, tus hijos, un trabajo estable, residir por X tiempo en una dirección, todo eso, entonces el juez entiende que no es pertinente ponerte la prisión preventiva, pues entonces te da una visita periódica. Y dependiendo del hecho, también puede combinártela con una garantía económica, el impedimento de salida del país, y recordando que realmente la prisión preventiva es la única medida que no se puede aplicar con otras. Licenciado, ¿cuál es la situación? Vemos que una de las artistas que ganó el American Idol ya está absuelta. La tenemos ya, gracias a Dios, cantando y disfrutando de su libertad. Pero también vemos a otro artista urbano que tiene una popularidad increíble, que cada cierto tiempo, coincidencia o no, es sometido a su privación de libertad, tal vez según él, dice por temas políticos, pero ¿qué ha sucedido con Omega que aún no está, al igual que Marta Heredia, en las calles, cantando, disfrutando? ¿Es esto aplicable? ¿Es injusto lo que le está pasando a él, como él dice, o realmente existen los méritos legales y de derecho penal para justificar que él esté ahí privado de su libertad? Una pregunta muy importante. Fíjate, todas las preguntas que tú me has hecho son importantes en este programa, claro está. Pero mira qué pasa con Omega y Marta Heredia, son procesos diferentes. Realmente Marta Heredia se le dio la oportunidad y cumplió. Omega no. Omega ya había acordado con el Ministerio Público un acuerdo que vendría siendo un penal abreviado en esa etapa del proceso, porque realmente se le pusieron una serie de requisitos y parámetros donde él lo incumplió. Entonces, por eso es que a Omega no se le ha dado la oportunidad, porque si te fijas, Omega tiene un prontuario delictivo realmente que viene consecuentemente infringiendo la ley, se le suelta, se le da la oportunidad y siempre vuelve y cae a lo mismo. Ya Omega tenía un acuerdo con el Ministerio Público donde no podía beber bebida alcohólica, podía asistir a fiestas, no podía manejar a alta velocidad, y realmente hubo un video donde él desnudo manejando en su vehículo y a alta velocidad. Entonces ese video llegó a la fiscalía y por eso el acuerdo de él fue revocado y realmente está en prisión y no se le ha dado la oportunidad porque ya ese acuerdo él lo incumplió. Pero ¿qué pasa con Marta Heredia? Mira lo de Marta Heredia. Un caso muy lamentable realmente, una figura pública condenada por narcotráfico. A ella se le dio la oportunidad, se le dio como una... realmente ahora no recuerdo cómo fue, como una especie de salida momentánea, tiempo libre. Eso se llama tiempo libre, eso lo especifica el Código Procesal Penal Dominicano. Se le dio el tiempo libre, pero ¿qué pasa? Que dentro de ese tiempo libre, el Ministerio Público lo que busca es que esa persona que se le da ese tiempo para ver si es ese acuerdo que tú, porque es un acuerdo realmente que tú haces con el Ministerio Público, tú lo llevas a cabalidad. Como ella ese tiempo libre lo llevó a cabalidad, los fines de semana le daban la oportunidad, ya los lunes tenía que regresar a la prisión. Entonces ya
como tenía la mitad de la pena cumplida y con el arraigo que ella presenta, pues entonces se le dio la oportunidad de la salida, de estar en la calle, ya diferente a Omega, es la primera vez. Tú sabes que el Código Procesal Penal Dominicano establece el comportamiento del imputado. El artículo 229 del Código Procesal Penal Dominicano establece el comportamiento del imputado, y el comportamiento de Omega realmente es reincidente. Es la primera vez que esa muchacha va a la justicia. Vamos a seguir conversando con el licenciado Julio Rodríguez, quien es un especialista en materia de derecho penal y al mismo tiempo migratorio, sobre un curso que va a impartir próximamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a conversar sobre qué tipo de materia, cuál es el contenido, cuál es la especialidad, quiénes están invitados, cuál es el costo, todo eso y mucho más en este programa para que todos podamos aprender sobre derecho penal y migratorio. Hemos traído un invitado muy especial y específicos sobre estos temas al licenciado Julio Cartier, que lo tenemos también después de las pausas. Nuevamente sean bienvenidos mis estimados televidentes. Aquí hoy tenemos una entrevista principal con el licenciado Julio Rodríguez, quien es un especialista en materia penal y también en derecho migratorio, específicamente en la rama europea. Vamos a seguir primero con una de las preguntas medulares. Si ya el proceso en la medida de coerción se identificó que el imputado estaba o no en peligro de fuga, si en la audiencia preliminar entonces se identificó qué causa o qué temática del Código Penal es punible para ese imputado, y ya en primera instancia entonces se definió una sentencia en donde se identificó que era o no era entonces inocente. ¿Para qué tenemos que nosotros solicitar una apelación? Si ya prácticamente se han elevado 3 tipos de instancias diferentes, entonces ¿cuántas instancias son en materia penal? Porque también vemos que en la Suprema Corte de Justicia existe la posibilidad también de nosotros acudir ante ella para una nueva revisión. ¿Por qué en materia penal existen tantas evaluaciones de los jueces? Bueno, mira, realmente, para responderte cronológicamente la pregunta, en medida de coerción, el juez, para determinar el peligro de fuga que lo tocaste, realmente toma algunas circunstancias, como te había dicho, en cuenta, como el arraigo del imputado. Una persona que no tenga arraigo, hay personas que se presentan en medida de coerción y el juez lo primero que le pregunta: ¿usted tiene una cédula de identidad y electoral? Y el imputado te dice no, ya inmediatamente tú ahí presentas peligro de fuga. Entonces, si tú no estás individualizado con una cédula de identidad, pues ya para el juez tú presentas peligro de fuga. El juez no tiene otro camino que imponerte a ti la prisión preventiva. Esa es una. Me pregunta sobre la revisión. Mira, el Código Procesal Penal Dominicano establece que la revisión está abierta en todas las etapas del proceso. Siempre que haya un elemento nuevo que busque la veracidad del hecho, tú puedes invocar la revisión. Ahora bien, la apelación en medida de coerción, realmente yo siempre le recomiendo a los colegas, por la experiencia que tuve 12 años trabajando en el Poder Judicial, que realmente inmediatamente salga la resolución de la medida de coerción con una prisión preventiva. Pues entonces lo ideal, el camino más ideal es la apelación. ¿Por qué la apelación, hermano mío? Mira, con el Código Procesal Penal antiguo existía un plazo de 5 días, que tú no tenías un tiempo realmente suficiente para tú prepararte jurídicamente y depositarle una apelación bien motivada. Ahora, con la modificación a la ley 1015, al Código Procesal Penal Dominicano, tiene un plazo de 10 días. Entonces, ¿qué te digo con esto? Realmente apela, y como la revisión está abierta en cada etapa del proceso, pues entonces luego tú revisas si no te da la Corte una decisión favorable. ¿Qué pasa? Que mira, realmente la casación vendría siendo la etapa donde se le pone fin a una sentencia, pero inmediatamente no te favorezca tampoco la incasación, tú puedes también revisar la incasación. Realmente es que la revisión está abierta en toda etapa del proceso. Cualquier decisión que no te favorezca, tú la puedes revisar, sea en la Corte y en última instancia que es la casación. Ok, mire, licenciado, ¿qué le parece si ahora comenzamos a analizar el derecho migratorio? ¿Cuántos tipos de derecho migratorio hay? Porque vemos que hay personas que viajan a Estados Unidos, otros viajan a Europa,
pero también viajan a Latinoamérica. Expliquen un poquito más qué es el derecho migratorio, para qué se necesita un abogado migratorio y cuál es la función esencial de un especialista en esta área, qué puede asesorar a un ciudadano común y corriente. Sí, mira, fíjate, el derecho migratorio es bastante amplio. Realmente existen tratados y convenios, acuerdos internacionales, que te permite a ti como persona viajar a ciertos países sin la necesidad de un visado. ¿Por qué realmente la gente se centra más en lo que es el derecho migratorio americano? Fíjate, todo el mundo imparte lo que es esa materia, derecho migratorio americano. Yo he venido realmente centrándome más en lo que es el derecho migratorio europeo. Me explico. Ya con relación a lo que te había dicho antes, porque con relación a los tratados internacionales y los convenios, los dominicanos tienen unos ciertos países que pueden visitar sin el visado, pero lo que se trata, Canadá, Estados Unidos, España y algunos continentes, realmente se necesita un visado. Me centré, hermano, más en derecho migratorio europeo por la misma razón de que viajé a España. Viajé a España, duré un tiempo allí, estudié ese país, no realmente fui para ver lo bonito que es, sino que lo estudié. Realmente me gustó, como me gustó, realmente me enfoqué. Estoy trabajando realmente con empresas que venden boletos aéreos. Estoy trabajando también con empresas que venden el seguro Schengen, que es el seguro realmente que se necesita para viajar a la Unión Europea. Y me fui destacando en eso y estoy viendo por paso. ¿Y qué pasa? He hecho algunos procesos, asesoría, a algunos usuarios, clientes, que realmente vienen a donde mí. Y realmente dije, pero realmente estoy en lo práctico. Como estoy en lo práctico, voy a llevar esta práctica a los abogados y a los interesados que quieran saber del derecho migratorio europeo. Realmente, mira, la visa de turismo lleva una serie de requisitos que son esenciales y dentro de esos requisitos estoy yo. ¿Por qué me identifico? Porque realmente cuando tú vas a buscar un visado Schengen, que es la visa de turismo, así que le dicen, realmente se requiere una reserva de un hotel, una reserva de un vuelo y el seguro de viaje con una cobertura de 35.000 euros en adelante. Entonces, como yo estoy plasmado vendiendo este tipo de seguros, vendiendo los boletos aéreos, dije, pero vamos a llevarle esto a los colegas, a los interesados, a los profesionales. Este curso va dirigido, fíjate que tenemos un curso el sábado en el Paraninfo de la UAS, este sábado 9, con la ayuda de Dios, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a hablar realmente del derecho migratorio europeo, nada que tenga que ver con el derecho americano, porque realmente la gente se ha enfocado más en lo que es el derecho americano, pero realmente este curso viene dirigido a la Unión Europea. Existen, para nosotros poder visitar a un país del continente europeo, existen diferentes modalidades para aceptar y uno es presentar una solvencia económica. Es cierto que se necesitan tener en el banco miles de pesos ahorrados para usted presentarlo en el consulado, algunas propiedades, algún tipo de bienes materiales que puedan a ellos justificarle que usted no se va a quedar de manera ilegal en su país. Realmente, hermano, fíjate bien, Omar, el cónsul es un psicólogo, realmente. Vendría siendo, yo en algunos cursos, talleres que he dado de derecho penal, siempre digo que el juez de la medida de coerción se parece a un cónsul, porque el cónsul está buscando siempre el arraigo que el juez busca. El cónsul no es tonto. Y mira que la modalidad del sistema europeo es muy diferente al americano, porque cuando tú vas a depositar los documentos, ellos retienen todo. Y realmente lo lógico es que tú estés preparado, porque ellos te piden los últimos 6 meses o los últimos 3 meses de los movimientos bancarios. Ya a partir de ahí ellos identifican si una persona es solvente o no, o si mueve dinero, que no mueve, porque en 6 meses tú mueves dinero, o en 3 meses también lo hace. Entonces, esos movimientos bancarios tú tienes que depositarlos como requisito. Entonces, claro, tú tienes que tener una solvencia económica que te identifique a ti en una sociedad. Porque ¿qué va a decir el cónsul? Dependiendo de lo que tú le deposites, ahí le va a decir, bueno, pero este muchacho tiene un carro a su nombre, tiene una propiedad a su nombre, tiene familia, la familia, tiene hijos. Entonces él va a decir, con todo lo que él tiene, realmente
él no se va a quedar en un país ajeno, porque él tiene arraigo en su país que lo ata. Entonces, realmente a esta persona le vamos a otorgar un visado. Por eso yo siempre recomiendo esta asesoría. ¿Por qué con un abogado? Porque un abogado te puede asesorar, te puede decir a ti en qué tú estás fallando, cuál es tu desventaja, te puede ayudar. Mira, tú tienes que aportar más en esto, más beneficioso que tú hagas más movimiento, cómprate un carrito, tú estás soltero, pues cásate y esto, porque realmente el cónsul siempre está buscando ese arraigo que te da a tu sociedad para que cuando te den ese visado tú puedas volver. Entonces, con todas estas cosas que tú le presentas a ellos, a los españoles, entonces ellos dicen, bueno, pero vamos a otorgarle el visado, porque realmente él reúne los requisitos. Pero una persona que vaya a buscar una visa por buscarla, y más para el sistema europeo, tiene un 90% de que no se la den si no lleva estos requisitos que yo te estoy diciendo. Porque realmente el cónsul español retiene todos los documentos, no te entrevista. El americano te hace una entrevista ahí, presente, y te dice que tú eres, que ahí mismo te entrevista, pero el cónsul español no te retiene todos los documentos y te dice ven en tal día a buscar el visado. Entonces ellos van a estudiar esa carpeta que tú le estás depositando. Dígame algo, cuando usted habla del visado de Schengen, ¿esto se simplifica a Madrid, España, o también con ese visado de Schengen podemos viajar a otros países que pertenecen a la Unión Europea? Exactamente, mira, en el formulario de visado Schengen, realmente cuando tú lo estás llenando, si una persona no tiene el conocimiento, hay una casilla donde dice entrada, dice una, dos, múltiple. Realmente tú tienes que poner múltiple, porque cuando te emiten ese tipo de visado múltiple, tú puedes ir a casi a todos los países de la Unión Europea, lo que tiene que ver Francia, Alemania, Suiza, Italia, todo, casi a todo, tú puedes ir con ese visado. Ese visado te permite penetrar a cualquier país que pertenezca a la Unión Europea. Solo con la visa Schengen, entonces no necesitamos una visa especial para viajar, por ejemplo, a Marruecos, para viajar a otros países que también forman parte de Europa, o ya con la visa entonces Schengen ya podemos viajar a Italia, Francia, Alemania, todos. Exactamente, hermano. Con esa visa tú puedes viajar a todos esos países, y te lo digo yo porque estuve allí. Y visité Francia, visité Venecia y visité casi más de la mitad de esos países que tienen que ver con la Unión Europea. Estamos hablando también de la visa Schengen, pero se necesitaría entonces la persona un pasaporte dominicano para viajar, o simplemente solicitándolo de manera individual, aunque no tenga un pasaporte dominicano, puede acudir ante al consulado español para solicitar su visa Schengen, o específicamente qué es lo que debe de hacer. Primero, estar de acuerdo con un pasaporte dominicano, tener cédula, a partir de qué edad también podemos solicitar. ¿Sería una limitante un niño que no puede presentar bienes materiales viajar? Mira, realmente cuando se trata de un menor de edad, para responderte la pregunta cronológicamente, como antes te había dicho, siempre se va a necesitar la autorización de un padre. Realmente para fines de estudio es que más se ve eso cuando un menor de edad va a viajar. Cuando se le otorga una beca o algo así, entonces el padre tiene que apoderar al consulado directamente, o dar una garantía de que ese niño va a viajar solo. La universidad ya tiene que aceptar esa invitación realmente, y esa es una de las maneras realmente. Pero siempre que tú buscas un visado, ya sea ese tipo de visado, realmente ese visado está realmente capacitado para las personas adultas que quieran eh, promover ese tipo de visado. Y algo muy importante para que no se me quede, los Estados Unidos, para hablar en general y no limitarnos, trabajan con un tipo de permiso migratorio para los menores. Tú haces un permiso notarial, inmigración te da el permiso de salida. Los españoles no trabajan así, los españoles trabajan con sentencia. Cuando un niño menor de edad va a viajar, ya sea por reagrupación familiar, porque su madre lo pidió, entonces si el padre está aquí, el padre tiene que darle la guardia y custodia de esa tutela a su madre para que el niño pueda viajar. Pero eso se hace mediante sentencia a través del Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes de la jurisdicción correspondiente a la que esté el niño. Dígame algo, entonces, ¿cuándo va a ser el curso que usted va a impartir sobre derecho migratorio? ¿Cuál es el contenido que va a tratar, el lugar, la hora, quiénes están invitados, cuál es el costo? Mire, hermano, este curso realmente viene prácticamente gratis.
porque este curso se va a cobrar una comisión de 500 pesos, que no es un cobro, sino para que la gente obtenga el material de apoyo y su certificado de participación. Realmente es para eso que vienen estos 500 pesos. El curso realmente tiene un contenido bastante amplio, porque se va a tocar el tema del visado, reagrupación familiar, nacionalidad por opción. Ya tú no tienes que entrar a España para tú tener un pasaporte español. Si tu madre vive en España y es española, pues entonces ya a ti te toca la nacionalidad por opción. Entonces ya con una acta de nacimiento literal que venga de España, se apodera un abogado aquí, te mandan un poder, la madre, entonces tú coges tu cita y con el acta de nacimiento y algunos requisitos como son copias de tu pasaporte y del DNI, entonces tú te diriges a la embajada y ese niño que está aquí dominicano le dan un pasaporte español aquí mismo en República Dominicana. ¿Cuándo va a ser la actividad y quiénes están invitados? Ok, hermano, usted está invitado, usted es uno de los de nuestro eje central allá, usted puede ir, quiero que usted vaya a cita. Gracias. Para que usted esté presente y también haga contacto con los profesionales del derecho. El curso va a ser este sábado, con la ayuda de Dios, en el Paraninfo de la UAM, de 9 a 1 de la tarde. Bueno, entonces hoy hemos tenido una gran entrevista en donde hemos aprendido sobre lo que es el derecho penal, sobre el derecho migratorio, específicamente a nivel europeo. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado central, el licenciado Julio Rodríguez, quien goza de nuestra admiración porque es un joven con una proyección increíble en derecho y también que tiene muchos aportes que ofrecer en la República Dominicana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta una próxima entrega de la sección jurídica del programa Periodismo y Sociedad. Muchas gracias por vernos.